Introducir el problema de la subjetividad en la investigación social y en los estudios sociales implica hacer un conjunto de distinciones, tener claras un conjunto de puntos de partida, porque una de las cuestiones más comunes en la investigación sobre la subjetividad es una especie de uso poco diferenciado y en ocasiones confuso de lo que es eso que es el sujeto. Mm, digamos que la pregunta en su especificidad, pero al mismo tiempo en su generalidad, tiene que ver con este campo de investigación, es justamente la pregunta por lo que somos. Es decir, si empezáramos la pregunta por la subjetividad desde su elemento más simple, podríamos decir, sin lugar a dudas, que la pregunta por qué es eso que somos, ubicada en un aquí y una ahora, es la primera pregunta del campo de la subjetividad. Sin embargo, la pregunta por qué es eso que somos implica también ubicaciones, especificidades. Y al mismo tiempo implica una cercanía, una especie de imposibilidad de distanciarse de la pregunta, dado que de alguna manera estamos todos vinculados con ella. Así que habría al menos tres niveles de la pregunta, ¿no? Una pregunta que termina siendo de orden global, una pregunta muy amplia. Una pregunta que tiene que ver con el orden local, elementos que son relativamente cercanos, etc. Y preguntas que son muy, muy específicas. Las preguntas de orden global, por ejemplo, nos tienen hoy pensando no solamente qué es eso que somos, sino cómo ocurrió históricamente hablando que lo que somos, lo que hemos sido a lo largo de estos periodos de tiempo, nos hayan llevado a una situación límite, y es la situación de pensar cómo ser diferentes. De otro modo, en este momento histórico, aquí y ahora, la pregunta por lo que somos está acompañada por la pregunta por cómo ser distintos. No podríamos distanciarnos de esa pregunta, no solamente por las circunstancias de corte apocalíptico que casi siempre se anuncian en relación con lo que ocurre en lo cotidiano, sino especialmente porque reconocemos una especie de agotamiento, una especie eh, de es falta de posibilidades, de cierre de salidas, de cierre de alternativas, cosa que es falsa, pero eso es lo que sentimos. Así que la pregunta de manera amplia, insisto, sería esta. ¿Qué es eso que somos y cómo ocurrió históricamente hablando que seamos esto que somos aquí y ahora? Ubicados en al menos tres contextos, porque no es lo mismo hacer una pregunta de orden global, hacer una pregunta local, hacer una pregunta muy, muy específica, y al mismo tiempo ordenada en torno a una situación límite, que es la pregunta por cómo ser diferentes aquí y ahora. Sin embargo, no hemos avanzado mucho porque se necesitan claridades que permitan entender qué criterios nos permiten acercarnos a la pregunta y a una posible respuesta a la misma. Cuando decimos que es necesario entender qué es eso que somos, pues el problema inicial es que partimos de un montón de respuestas que tenemos y que de hecho, en sentido estricto, encarnamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la pregunta por lo que somos nos implica. No podemos dejar afuera la pregunta por lo que somos cuando somos lo que somos. Así que en esa implicación, que es compleja, difícil, eh, la pregunta por lo que somos implica también, traduce, que debemos cuestionar lo que somos. Y ese cuestionamiento sistemático de lo que somos nos lanza entonces a una actitud crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que no sería viable hacer una investigación en estudios sociales de la subjetividad o sobre la subjetividad sin reconocer que quien investiga, quien propone un cierto análisis, quien plantea una posición respecto de un cierto problema sobre la subjetividad, está también cuestionándose a sí mismo, a sí misma, etc. Así que mmm, ese elemento tan difícil, ¿no? Es necesario de aclararlo, de establecerlo, porque puede pasar que las respuestas que tengo a la mano, las respuestas que encarna mi vida, es decir, mi propia existencia ya es una respuesta a una cierta pregunta sobre lo que entiendo que soy, pueden convertirse en obstáculos a la hora de dar cuenta de qué es eso que somos. Un ejemplo histórico de eso ha sido la idea de que somos seres distintos al cuerpo, es decir, algo así como lo que somos realmente es algo que habita un cuerpo
y este cuerpo es un vehículo, etc. Es bastante conocido eso en las tradiciones antiguas y cristianas. Y hoy sabemos, por ejemplo, que es justamente al contrario. Es decir, que lo primero que somos es cuerpo y luego todo lo demás. Sin embargo, ese todo lo demás ha tenido muchos nombres: alma, mente, razón, etc. Y esos elementos que hemos llamado de ese modo terminan haciendo parte del modo como interrogamos la pregunta por lo que somos. Así que necesitamos un ejercicio crítico que nos permita distanciarnos de la manera como encarnamos una cierta respuesta a la pregunta por lo que somos para poder plantearla de un modo diferente. Sea el caso, por ejemplo, de la idea de que tenemos una cierta sustancia que nos hace ser lo que somos, que puede ser explicitada como alma o podría en nuestros días ser explicitada como comportamiento determinado por el código genético. Es decir, más allá de las respuestas, porque hay muchas, y en ocasiones ellas se convierten en una especie de multiplicidad que no nos deja ver bien en qué consiste la pregunta de investigación, estamos implicados en la pregunta por lo que somos cuando queremos averiguar qué es lo que somos. Y en esa implicación nos implicamos como especie y tenemos preguntas en las que la especie humana está en juego. En nuestros días, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con la pandemia, lo que tiene que ver con nuestras formas de producción económica, lo que tiene que ver con el sentido que le estamos dando a nuestra acción, el problema del amor, la sexualidad, los afectos, etc. Y hay otras cuestiones que tienen que ver más con lo que llamaríamos la especificidad de una cierta visión de la cultura, porque dado que todo sujeto está ubicado en una cierta interacción histórico, cultural, económica, política, etcétera, en un cierto contexto, hay preguntas que se derivan específicamente de ese contexto que ahora hacen la pregunta cada vez más compleja. Y en este caso, por ejemplo, hoy en Colombia nos preguntamos qué es ser alguien que quiere solicitar muerte asistida, qué es ser una mujer que aborta o que quiere abortar, qué es ser un indígena, líder social amenazado de muerte, ser un compañero afrocolombiano que defiende un territorio de incursiones armadas que pretenden desplazar, qué es ser una trans circulando por las calles de Bogotá bajo la vigilancia de la policía. Es decir, hay elementos de orden local que terminan siendo específicos que nos lanzan a la pregunta por lo que somos de una manera distinta a las preguntas de orden global. Sin embargo, cuando intentamos ir a lo específico, resulta que muchas teorías y posiciones sobre lo global influyen sobre nuestra idea de lo específico. Y quizá es el momento de reconocer también que la pregunta por lo que somos, más allá de querer tener una respuesta sobre lo global, necesita una respuesta sobre lo específico. Metodológicamente hablando, ocuparse de esos elementos se propone desde la configuración y visibilización de luchas subjetivas. Es decir, esfuerzos, trabajos, reivindicaciones, solicitudes que determinados sujetos o determinadas formas de ser en un momento dado, ubicados en un cierto contexto, realizan respecto del derecho a existir, el derecho a hacer lo que son, el derecho al reconocimiento, el respeto de sus derechos, etc. Pero también al modo como eso que se es en un momento dado por unas razones específicas termina cuestionando el sustento de culturas, el sustento de modos de existencia que termina excluyéndolas. Así que en esta primera parte lo que quería señalar es que la pregunta por la subjetividad no es únicamente la recopilación de unos modos de existencia que quieren hacerse visibles y ya, sino que hay una tremenda carga ontológica en la pregunta por el sujeto que necesita establecerse de manera precisa a la hora de dar cuenta de una investigación sobre la subjetividad. Y todo eso ocurre en el mismísimo instante en el que el investigador, la investigadora, hace visible cómo un cierto modo de existir se entrecruza con un conjunto de interacciones en un contexto específico en el que unas luchas subjetivas reclaman un cierto reconocimiento, unos derechos, unos modos de ser, unas posibilidades, unas identidades reclaman un modo de ser que es el punto de partida de lo político, pero también de modificaciones de orden económico, asociativo, etc. Así que la pregunta global, ¿qué es eso que somos aquí y ahora? ¿Y qué razones históricas nos han llevado a preguntar cómo ser diferentes hoy? Nos ubica en esos tres niveles a plantear investigaciones que no necesariamente tienen respuestas en discursos de las ciencias sociales y que necesitan entrecruzar elementos de orden estético, de orden antropológico, de orden sociológico, en un
un entrecruzamiento de posibilidades de saber en el que el conocimiento sobre la subjetividad no sería un saber completamente delimitado. Es un asunto distinto, es una construcción, una herramienta, un diseño, dado que la especificidad de cada uno de esos elementos complica, hace más compleja la investigación. Así que, ¿cómo dar cuenta de la especificidad analítica que cada sujeto investigador propone respecto de un sujeto ubicado en un cierto contexto en el que unas ciertas luchas se dan y en la que la existencia de sí mismo, la propia existencia es ahora el soporte del problema de investigación en la cuestión epistemológica y metodológica, pero también, por supuesto, en el orden político, social, económico, etc. Esas claridades deben hacerse porque es muy común que las investigaciones sobre subjetividad terminen mezclando todos esos niveles y dejando como en un mismo espacio todo ese conjunto de variables sin reconocer que es necesario hacer las distinciones para poder empezar. Si a eso se suma el uso indiscriminado de conceptos y de definiciones de sujeto, subjetividad, sujeción, de sujeción, subjetivación, desubjetivación, sujeto político, sujeto social, sujeto, 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 si se suma a esas multiplicidades, delinear la especificidad del campo de investigación del sujeto y de la subjetividad es una cuestión compleja, difícil. El doctorado en estudios sociales y su conexión con la maestría en investigación social siempre ha señalado que lo primero que habría que hacer entonces sería establecer con claridad cuáles son los elementos que muestran en una problematización específica que unos sujetos precisos hacen, esa especificidad de esa lucha y de ese cuestionamiento es eso lo que permite entender qué llamaríamos sujeto en una investigación y no una cierta preeminencia de una definición de sujeto que ahora se aplica a un cierto contexto para de ahí deducir desde una teoría o una metodología lo que va a entenderse por sujeto. Y eso es complejo, dado que implica la construcción de una nueva forma de conocimiento o de diversas formas de conocimiento que ahora toman de diferentes posiciones herramientas, usos que dan cuenta de la posibilidad de establecer cómo es que ese sujeto se convierte en un objeto posible de una investigación, de un conocimiento posible. Así que sintetizando hasta acá, podemos decir que ninguno de los presentes y ninguna de las personas que pueda escuchar esta conversación está ajeno a la interrogante acerca de lo que entiende que es y del modo como encarna en su propia existencia una cierta idea de lo que se es. Cómo esa idea de lo que se es está inmersa en un contexto social, económico, político, en eso que hemos llamado de manera amplia cultura, que también es un concepto bastante complicado de manejar, y que esa manera de existencia se ve ahora abordada con toda la especie en la pregunta por cómo ser diferentes, pero también en su cotidianidad en la pregunta por cómo ser otra cosa que eso que se es. Esa pregunta que termina siendo un poco obsesiva, cómo ser diferentes, ha sido analizada por muchas posiciones que muestran que el cómo ser diferentes tiene al menos dos posibilidades. Una, en la que el capitalismo contemporáneo insiste que no podemos seguir siendo los mismos, dado que nuestra mediocridad, nuestra tendencia a la pereza, nuestra tendencia a quedarnos en zonas cómodas, etcétera, generará una especie de inercia ontológica en la que yo quedaría atrapado y estaría desaprovechando mi propia existencia, mis potencialidades, mis talentos, mis atributos, y la educación, la cultura, el gimnasio, la religión, las técnicas espirituales, etcétera, servirían como elemento para sacar al sujeto de esa mediocridad, de esa pereza, etcétera, y llevarlo a otro lugar, que casi siempre es un lugar de una cierta productividad. Así que mi existencia es producto, diseño, pero que tiene al menos dos movimientos. Un movimiento que ha sido determinado por instituciones, comillas, exteriores que me dicen qué tengo que hacer, pero que al mismo tiempo generaron una especie de movimiento interno que la filosofía desde Hegel llama reflexividad. Y ese ejercicio reflexivo implica una exigencia que me hago a mí mismo, a mí misma, para hacer de determinada forma, de cierto modo, por ciertas razones. Ese asunto de ser de cierta manera no es entonces una pura descripción de lo que somos aquí ahora. Es reconocer que somos producto, diseño, configuración de un sistema económico-político ubicado en ciertos desafíos culturales que pretende que mi existencia tenga una cierta forma. Pero por el otro lado,
está el movimiento, el esfuerzo, el trabajo de algunos seres que ya no quieren ser eso, que buscan otros modos de ser, que están en otra parte, que cuestionan esa producción que han entendido que funciona y plantean formas de existencia que llamarían algunos alternativas, transgresoras, y que nosotros agrupamos de manera amplia en el concepto de diferencia. Así que sé diferente, pero recuerda que el sé diferente es un asunto que el capital ha capturado para establecer una forma de venta, de consumo, de formas de existencia que son típicas hoy, unos consumos subjetivos que tienen muchos lugares, están ubicados y determinados para que el sujeto vaya y se quede ahí entrampado, ¿no? Como un círculo de producción. Piensen, por ejemplo, en lo que le pasa a los sujetos hoy adictos a las series de televisión, al streaming, etc. Ese sujeto se sienta, ¿no? De hecho, el texto dice con claridad, series para que te quedes todo el día en el sofá, para que maratones, etc. Cuando eso ocurre, hay un sujeto producido en un cuerpo que es producido en un vínculo, y ese vínculo lo gestiona, le dice qué hay que hacer, tiene que pensar, cómo funcionar, etc. Pero eso no está únicamente ahí, sino en un montón de situaciones y de instituciones sociales en las que lo que somos está siendo diseñado específicamente para que esto siga exactamente siendo lo que es. Pero por el otro lado está la aparición, la emergencia de modos de existencia que se escapan, enfrentan, transforman, transgreden, proponen formas otras de existencia, modos otros de ser, y que al hacerlo son capaces de cuestionarlo tan profundamente el lugar en el que estamos, que desde ahí sería posible reorganizar completamente la vida social. Incluso hacer que una lucha subjetiva específica escale a las posibilidades de afectar lo local o incluso lo global. Los ejemplos sobran y hemos visto cómo en las sociedades contemporáneas esa visibilización constante de lo que supuestamente es distinto, que se da a la velocidad de la luz en las pantallas y en las redes, tiene una doble consecuencia. Por un lado, la viralización de un cierto elemento que se supone distinto termina completamente capturada cuando eso es monetizable, ¿no? Una viralización que genera dinero, etc. Pero por el otro, movimientos en los que una viralización que no pasa por el problema del beneficio económico es capaz de alterar la idea que tenemos de nosotros mismos para proponer otros modos de existencia. Así que hay demasiadas problematizaciones en torno a la pregunta por la subjetividad como para suponer que se trata de un campo de investigación sencillo. No, es complejo. Para cerrar esta aproximación y pasar a las investigaciones específicas, porque lo que se va a presentar hoy es justamente un conjunto de luchas específicas, unos análisis específicos de lo que implica ser lo que se es. Los conceptos que organizan la serie discursiva que el doctorado propone, subjetividades, diferencias y narrativas, implican la vinculación con posiciones teóricas que tendrían al menos de manera amplia dos grandes posiciones, dos grandes elementos a considerar. Por un lado, en algo que va a proponer Franci en su análisis ahora, el sujeto es, en su interacción con el lenguaje, lo que narra y dice de sí mismo, lo que cuenta, pero también lo que otros dicen de él, pero también las interacciones entre su propia narrativa y la narrativa que otros generan sobre él, etc. La noción de narrativa, que es suficientemente conocido, que deriva del soporte de la hermenéutica, especialmente el trabajo de Paul Ricoeur, la hermenéutica reflexiva, la narrativa de sí implica una conexión con la ficción, porque el lenguaje conectado con la imaginación hace que yo pueda plantear elementos incluso posibles de mi propia existencia sin que ellos se den en lo real. Pero yo termino asumiendo, y la sociedad en la que estoy, ¿no? Termino asumiendo que yo no soy otra cosa que eso que narro en mí mismo o la narración que otros hacen de mí, o el enfrentamiento entre mi propia narrativa y la narrativa que otros hacen de mí. Sea el caso, por ejemplo, del problema de las víctimas en Colombia, del problema de la construcción de la verdad histórica, del conflicto armado, de las diferentes versiones y de las muchas versiones que existen sobre lo que es eso que es ser víctima, victimario, estar ubicado en tal posición de acuerdo a tal narrativa. En el problema de la narrativa está entonces el sentido. ¿Cuál es el sentido que se organiza en torno a esa narración? ¿Cómo se contrasta ese sentido? ¿Cómo le doy sentido a mi propia existencia en una autobiografía? Una narrativa que tiene un modo de decirme a mí mismo qué es lo que entiendo que soy.
Ese problema por el sentido, que lanza conexiones con otros elementos del lenguaje hermenéutico, como la comprensión, la autocomprensión, el arco que va de la explicación a la comprensión, etc. Todos esos elementos sostienen una posición respecto a la pregunta por lo que somos, en la que el vínculo con el lenguaje se expresa siempre en una narrativa que adquiere ahora formas de identidad cultural, de sujeto político, que es el trabajo que va a expresar ahora Reisner. Es decir, de una identidad que dice de sí misma que su identidad es necesariamente un elemento de lucha política específica. Es la identidad la que está en juego a la hora de plantearse la pregunta por lo político. Y desde ahí esa configuración narrativa permite entender cómo dar cuenta de la aparición de eso que ese es y de las posibilidades de ser otro en la invitación que la narrativa propone. O bien en el enfrentamiento con lo que otras narrativas establecen. La cuestión de la subjetividad implica un movimiento de sí a sí en el que el sujeto adquiere una cierta forma que se da a sí mismo a través de la conexión con ciertas verdades, con unos efectos de poder derivados de esas verdades, desde un análisis crítico en el que entiende que ha sido capturado de cierta forma y que ahora puede proponer un cierto modo de ser lo que uno es como elemento de contraposición, contraconducta, enfrentamiento a esa producción que unos ciertos dispositivos o instituciones han generado. De tal manera que si lo que somos es diseño, producto, construcción, pero históricamente hablando, esas mismas instituciones hicieron posible el movimiento reflexivo a través del cual yo puedo tomarme a mí mismo como objeto de mi propio trabajo, diseño, construcción, etc. Entonces ya no me quedo únicamente con el movimiento reflexivo que esas modalidades de dominación han creado, sino que propongo movimientos reflexivos que son capaces de enfrentar esa lucha, esas dominaciones que esas formas de institución han planteado. El análisis de la producción del sujeto en Foucault muestra que la gubernamentalidad es el punto de contacto entre formas de gobierno de sí y formas de gobierno de los otros, ¿no? Y que ese punto de contacto que produce una cierta existencia es justamente el punto de lucha en el que una subjetividad resiste esa producción y propone una distinta. Y justamente sobre eso nos va a hablar Luan, quien va a plantear el modo como unas ciertas subjetividades éticas en pacientes terminales en Colombia se ordenan, se organizan y se proponen como herramienta ético-política de construcción de una nueva forma de ser, comillas, paciente terminal. Así que nos queda la noción de diferencia, que por una parte ha sido comprendida únicamente como aquello que es distinto de, pero lo que es distinto de implica un punto de comparación. Es decir, que hay un dominante, hay un esquema dominante. Y lo diferente se establecería contra eso, ¿no? Enfrentando eso. Esa posición que muchos han aceptado y han asumido deja fuera la posibilidad de reconocer que es posible ser otra cosa sin necesidad de ser una contraposición pura para abrir una posibilidad que ni siquiera se enfrenta, que ni siquiera es capturada, que ni siquiera es visible, que es lo que Gilles Deleuze ha llamado en sus palabras devenir imperceptible. Un devenir imperceptible es una forma de diferencia que ahora ni siquiera es vista por el sistema de dominación. Es decir, es tan extraña, está tan lejos de una cierta vigilancia, de unas ciertas contraposiciones que un sistema de dominación propone, que ni siquiera puede ser vista. Un rosado contra rosado, en el ejemplo de la pantera rosa que es tan caro a Deleuze. Pero más allá de eso, la diferencia no necesariamente es aquello que contrasta. La diferencia es lo que abre formas de existencia a otras, que nos hace pensar diferente, actuar diferente, amar distinto, producir distinto. En ese orden de ideas, nuestra actitud frente a la diferencia es complejo, porque lo primero que hace el contacto con la diferencia es mostrarnos por contrastación lo que somos. En nuestro contacto con lo diferente, supongo que han pasado por esa experiencia, sin importar de qué diferencia estemos hablando, lo primero que ocurre en el contraste con lo diferente es que me hace visible qué es eso que entiendo que soy yo. Y eso genera angustia. Eso genera angustia, también genera miedo, etc. Y saben que en versiones fascistas es justamente esa angustia y ese miedo la que garantiza la posibilidad del exterminio del otro como respuesta de una modalidad de dominación severa y terrible. Bien, el propósito de esta introducción era mostrar lo complejo y lo difícil que es hacer investigaciones en este campo. Porque algunos suponen de entrada que la subjetividad es una cosa difusa, lejana, extraña, y que muchas investigaciones dicen sujeto de cualquier modo, de cualquier manera, siendo muy difusos o confusos. Sin embargo, lo que estamos aclarando es justamente lo contrario.
Cuando una lucha específica se ordena en un contexto preciso para establecer un cierto modo de existencia como soporte de lo que se es, pero al mismo tiempo en la búsqueda de ser diferente, ese movimiento irreductible del sujeto hace que su ser esté en juego a la hora de posibilitar mundos nuevos, formas nuevas de existencia. Eso implica, por un lado, el reconocimiento de lo que se es, de lo que se entiende que se es, pero por el otro, la apertura de lo posible, un campo de posibilidad que se abre para ser distinto y establecer nuevas relaciones en los tres niveles.